Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. En todo este libro hay que poner atención en los primeros capítulos de esos dos hijos. Esos dos hijos no caminaban nada bien con Dios. Sacerdotes de Jehová y servían en el templo, pero no caminaban bien con Dios. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Entonces cada uno llevaba una ofrenda, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Qué situación más extraña? Este hombre adoraba a Dios, tenía dos esposas. Y usted pregunta, pastor, ¿pero eso cómo está? No, no me lo pregunte. Pregúnteselo a la Biblia, ¿verdad? No es el orden de Dios, pero así era lo que sucedía. Sin embargo, él llevaba a toda su familia a buscar de Dios. A una le daba más regalitos, más ofrendas para que ofrecieran en el templo. Y a otra, que era Ana, que no tenía hijos, le daba tal vez el mejor cordero, las mejores palomas, los mejores panes para que ella llevara su ofrenda al altar. Pero Ana no tenía hijos. Sigo. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así. ¿Quién la irritaba así? Penina. Penina molestaba a Ana. Había un pleito con aquellas dos esposas, ¿verdad? Yo sí tengo hijos, Dios a mí sí me ha bendecido, pero a vos no. Y ahí seguía molestándola. Así cada día, cada año, estoy en el verso 7, cuando subía a la casa de Jehová le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pues no. Ella quería hijos. Y había algo interesante, pues hoy en día también, pero más en el Antiguo Testamento, especialmente que tuvieran hijos y el primero fuera varón. No es que si fuera mujer la iban a despreciar, no, hay muchas mujeres que nacieron en la escritura y lo vemos en las familias, pero que fuera varón, porque así entonces tenía la gran bendición de Dios. Bueno, verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Vea la figura que hay aquí. Está el templo, un lugar bello, grandísimo, hermoso. Los dos hijos, Ofni y Fines, estaban sirviendo, pero estaba el sacerdote Elí. ¿Y dónde estaba Elí? ¿Qué dice el verso 9? Elí estaba en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ahí estaba, sentado, echadote. ¿Ah? Elí no estaba de pie sirviendo. Escucha esto. Estaba sentado, no estaba ministrando, era un hombre que la pereza espiritual le había caído, no había hecho nada para incorporarse a su flojera espiritual. Parece, mis hermanos, que en el creyente muchas veces cae eso.
Y cuando debería de servir, no solo en la casa de Dios, sino en su propia casa, en su propio hogar, como sacerdote de casa o como la mujer de casa, está echado, sentado. Es interesante que el Espíritu Santo diga que está sentado. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Pues muchísimo, porque él debería de estar sirviendo, estar viendo cómo está el oficio, los sacrificios, ver si está bien el fuego, ver si están los olores, los humos, los aceites, ver si realmente el templo está funcionando, pero no, él estaba sentado. Y así lo dice el Espíritu Santo. Estaba con la pereza espiritual de que pasen las cosas y que caiga por su propio peso todo. Peligroso, peligroso, porque esto está hablando también a cada uno de nosotros. Cuando se abandona la oración, la búsqueda de Dios, y eso le pasó a Elí, el amar a Dios sobre todas las cosas, el servir al Señor, permito que la apatía espiritual domine mi vida. Abandono la iglesia, abandono el templo. Aquel abandonó la administración, no queriendo hacer nada para el servicio de Dios. Y entonces me puedo sentir como Elí. Elí fue escogido por Dios para ser sacerdote. No era cualquiera. Los sacerdotes eran escogidos por Dios. Pero a veces, mis hermanos, aún el ser escogido por Dios puede caer en una verdadera apatía. Y tal vez usted diría, bueno, yo no soy escogido por Dios. Claro que sí. Claro que sí. Dios te llamó, eres hijo de Dios. Dios te salvó. Estás en el libro de la vida. Pero hay un enorme peligro con esta historia, porque yo puedo caer en simplemente sentarme. Y no me interesa. Sucede también en las familias muchas veces, que el hombre de casa, de tanto que hacer, se sienta simplemente y que pase lo que pase. Muy peligroso. Sucede en el trabajo, sucede en la vida íntima, sucede especialmente en la vida espiritual. Simplemente me siento. ¿Y qué me importa lo que suceda? Elí, siendo el hombre de Dios, este sacerdote Elí fue un escogido de Dios para ministrar, pero algo sucedió en su vida y se echó. O sea, no estaba activo, aunque fuera viejo. Y en otra parte de la escritura más adelante, si logra leerlo, dice que porque él era pesado, o sea, entró en la gordura espiritual y era pesado y se fue para atrás y se desnucó. Eso es parte de la historia mucho más adelante. Se sentó espiritualmente y algo sucedió cuando se sienta la persona espiritualmente, y es que la visión de Dios desaparece. El oído sensible a Dios desaparece. Yo he dicho muchas veces que si estás en el diario vivir y te recuerdas de alguien, de algún familiar, de algún hermano de la iglesia o algo así, te vino a la mente, mire, ¿por qué no ora por él o por ella? A lo mejor fue tu mamá, estabas ahí trabajando, manejando, qué sé yo, mi mamá. Dios, pare un momentito. A lo mejor está en una necesidad. Pero cuando estamos en esta pereza espiritual, no escuchamos esa voz que es muy, muy sensible. O tal vez un hermano. Y ha pasado muchas veces que hemos llamado a fulano y dice, mi hermano, estoy en una situación difícil, gracias por la llamada. Verdaderamente es estar atento, es estar listo, no estar sentado espiritualmente. Verso 10, vea lo que dice, sígame ahí con su mirada, por favor. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vea qué mujer, esta es Ana. E hizo
voto. O sea, hizo una promesa. Yo quiero que me ponga mucha atención porque yo quiero que hoy oremos a Dios por este año, por su vida, su familia, hijos, papá, mamá, amigos, negocio, trabajo, prosperidad, vida íntima, qué sé yo, lo que usted tenga en su corazón. Yo quiero que hoy hagamos algo especial. E hizo voto diciendo, escuche, Jehová de los ejércitos, vea la oración, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto que hizo voto, yo resalto, qué determinación hacer una promesa a Dios. Dios, hoy quiero hacer una promesa a ti, no a Eli, no al templo, no a la familia, no a mi esposo, no a mi propia vida. Yo me prometo, yo me comprometo, no. Yo hago una promesa a ti. Qué firmeza de corazón. Esta es una mujer, mis amados, para aprender. Ella sabía lo que era prometer y no cumplir, o prometer y cumplir. No se arriesgue. O si usted quiere arriesgarse, es cosa suya. Pero si prometes, cumpla. Bueno, no, mejor yo voy a pedir a Dios que Dios me ayude en esto. Excelente. Pero vea la determinación de esta mujer. ¿Cuántas promesas, mis amados, hacemos y nos olvidamos o las ignoramos a propósito? A mí siempre me da mucho miedo, les digo como pastor, y lo seguiré haciendo aunque me dé miedo. Y es cuando se presentan los hijos. Y todos hemos presentado hijos. Y yo, como pastor, llevo a la persona que promete delante del pueblo, delante de su familia, que vas a educar a Manuelito en el camino del bien. El camino del bien, pues, honesto, honrado, honorable, ¿verdad? Que no sea un ladrón, que no sea un drogadicto, ¿verdad? Que no sea un mentiroso. Bueno, y después hacemos otra promesa. Prometes delante del pueblo y delante de su familia y del pastor y de la abuela y de la tía y de todos los que aquí están y delante de Dios que vas a educar a tu hijo en el camino del Señor. Y todos dicen siempre que sí. Y es una promesa. Óigame, peligroso. ¿Verdad? Peligroso. Y yo siempre digo, Dios mío, pero es que yo tengo que hacer esto. Como pastor es mi deber comprometer a papá y mamá, porque lo que tienen, oiga, es una persona. Hicimos la promesa con Kendry y Lucía, ¿verdad? Y el Lucas, ¿verdad? Que la tosnesia, ¿ah? ¿Sí? Óigame, y los que están aquí, padres, hijos, pasaron eso. Pero resulta que pasa el tiempo y papá y mamá, a veces les pasa las de Elí, se echan. Tremendo, ¿no? O sea, esto es un llamado, mis hermanos, que Dios nos ayude. Esta mujer sabía lo que era hacer una promesa con Dios. Es poner los sentimientos, poner la maternidad, todas las emociones en juego,
sabiendo que no le voy a fallar porque es una promesa. Y la promesa que ella estaba haciendo era entregar a aquel hijo. Ella no tenía, y a lo mejor iba a tener solo uno. Y ese único era para entregarlo al voto, se llama el voto del nazareato. Por eso dice, y no va a pasar navaja sobre su cabeza. Y eso era el voto de ser un nazareo. Así fue como Juan el Bautista y otros más. Y era entregarlo completamente a Dios. ¿A quién estaba entregando? A Samuel. Ella no sabía quién venía. Pero sin tener nada, óigame, sin estar segura de que estaba embarazada. Vamos a seguir leyendo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, estoy en el verso 12, Elí estaba observando la boca de ella. Elí estaba ahí, Elí, el sacerdote echado ahí. Oiga, terrible. Y Dios está en su templo. Y el mensajero de Dios en una actitud tan terrible como esta, ¿verdad? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Yo me imagino aquella posición. Y su voz no se oía. Y vea lo que le dijo el sacerdote, el hombre de Dios. Óigame, la voz de Dios para el pueblo. Qué cosa más terrible. Por eso la pereza espiritual, mi hermano, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Y Elí la tuvo por ebria. Usted sabe, oiga, hay que ser, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y este era peor que un ciego. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, borracha. Usted sabe lo que es ofender de esa forma. ¿Y sabe por qué se ofende así? Porque se ha olvidado de caminar con Dios. Porque cuando ve el dolor no lo comprende. A veces el pastor ve cosas en las personas que las demás no ven. Y el pastor muchas veces es muy criticado de que ¿por qué usted no le dijo? ¿Y por qué usted no hace esto? ¿Y por qué usted no hace lo otro? ¿Y por qué usted? Pero no sabe que el pastor sí está viendo lo que está sucediendo ahí. Pero aquel no veía nada. Elí la tuvo por ebria. Elí no tenía la visión divina como sacerdote. No tenía el discernimiento ni el corazón de Dios para poder ver la angustia y el clamor de una mujer que busca de Dios. Su vida espiritual estaba totalmente caída. Así estaba este hombre. Y la pobre mujer clamando. Qué tristeza llegar a un lugar donde usted anda buscando de Dios y no hay Dios. Usted quiere tener un consuelo de algo y no. A veces no es cosa de ir a escuchar solo cosas lindas. A veces es ir a escuchar la exhortación, pero de Dios. Y cuando es Dios el que me exhorta y es Dios el que me habla, Dios mío, es misericordia que Dios tiene para mi vida. Tremendo. Allá se necesitaba una voz de aliento. ¿Qué le hubiera dicho usted a aquella mujer? Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Verso 14 estoy. Digiere tu vino. ¿Qué? La pesadez espiritual le había cegado los ojos para no ver la obra de Dios. Esto sucede con todos aquellos que se apartan de Dios desde su corazón. No se aparte, no se aleje.
Si ha habido pecado, pida perdón. Porque aquí podemos estar hablando de este hombre, pero este hombre soy yo. Y entonces yo debo de ver cómo está mi vida. Cuando Dios está hablando a mi vida. Tremendo. Tremendo. A mí Dios nunca me ha hablado. Sí te ha hablado. Sí. Que no has tenido el oído sensible o el corazón sensible, otra cosa. Pero Dios te ha hablado. Cada semana te dice, hay culto. Todos los días te dice, cuando está el plato de comida, los frijolitos, la carnita, todo bien rico, cada día te dice, ese pan, soy yo el que te lo doy. ¿Y sabe qué? A veces ni gracias. Sí. Cuando va usted y marca el trabajo, si es que va, o si está en la casa, desde su casa, todos los días Dios te dice, soy yo el que te doy esto. Tremendo. Cuando abrís los ojos de una rica noche de dormir, salud, vida, yo te lo doy. Porque tuviste 4, 5, 6 horas que estabas totalmente dormido y simplemente yo te hubiera traído, pero te dio la vida. ¿Has escuchado a Dios cuando ves a tus hijos? ¿Por qué no los tomas y los bendices? ¿Ve? Uy, sí, cierto. Entonces, Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí. Ana le respondió diciendo, pues ella, de un buen corazón, ¿verdad? Yo seguro le hubiera tirado una piedra, ¿verdad? Verso 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, Elí tuvo un chispazo. Sí, Elí tuvo, y así le puse yo, un chispazo de inspiración divina en favor de Ana. Yo, siendo Elí, le hubiera dicho, mire, perdóneme. Por lo menos me hubiera disculpado. Pero cuando estoy en esa pesadez espiritual, no entiendo ni la vergüenza, ni me interesa la gente, no me interesa nada. De ahí, mi hermano, es un ejemplo que muchas veces el creyente se olvida de tanta bendición y no ve las grandes maravillas de Dios. Sí, pero bueno, algo le salió. Y si algo le salió, pues bueno, algo es algo, ¿verdad? Y ella dijo, verso 18 estoy. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Qué lindo. Como que aquel chispazo de inspiración, como decimos nosotros, le llegó. Sintió paz. Sí, porque Dios se glorifica aún en medio de gente que no camina con Dios, pero Dios utiliza. Y le dio aquella paz. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Sabe? Ana oró conforme a la voluntad de Dios y creyó que su oración se cumpliría. Apunte eso.
Apunte eso porque va a ser necesario ahora dentro de un rato. Ana oró conforme a la voluntad de Dios y creyó que su oración se cumpliría. Qué importante orar conforme a la voluntad de Dios. Ore conforme a la voluntad de Dios, no ore conforme a su voluntad. Pastor, ¿y cómo conozco la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios está escrita. Le digo, ¿será voluntad de Dios que mi papá se salve? ¿Sí o no? ¿Es voluntad de Dios, no? Claro que sí. ¿Será voluntad de Dios tener buena salud? ¿Sí o no? Ok. ¿Será voluntad de Dios amar más a Dios? ¿Será voluntad de Dios amar más a mi esposa, a mi esposo? ¿Sí o no? ¿Será voluntad de Dios amar, servir, trabajar por mi familia? ¿Será voluntad de Dios tener buen trabajo? ¿Será voluntad de Dios? Óigame, es bíblico. Entonces, ore conforme a la voluntad de Dios. Ore conforme a la voluntad de Dios. Y yo le pregunto, ¿será que Dios no va a responder porque es su voluntad? No, no va a responder. ¿Cómo no? Si está escrito. ¿Será voluntad de Dios amar más a Dios? Ana oró conforme a la voluntad de Dios. Y no tuvo más tristeza. No estuvo más triste, dice el verso 18. La paz de Dios, escuche esto. La seguridad de la respuesta a la oración trajo alegría, tranquilidad, reposo. Cuando usted se levante de la oración y diga, caramba, yo he orado conforme a la voluntad de Dios. Qué rico. Claro que sí, voy a esperar. Ana vivió el gozo del Señor en fe a su oración. Tuvo la confianza, la certeza de que Dios le daría respuesta. Lo que Elí, siendo el sacerdote, no tenía. Aquella atribulada sí tenía. Tenía la alegría. Se levantó. Caminó. Se fue gozosa. Vivió. Todavía no estaba embarazada. Ni había tenido intimidad con su marido todavía. Óigalo. No había todavía relaciones entre ellos para que dijera que estaba embarazada. Verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana, ahí sí, ya cuando llegaron a la casa, mírelo, y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Vio? Tuvo fe antes de, porque confió que su oración estaba dentro de la voluntad de Dios. Verso 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿A quién vas a hacer tu oración? Qué lindo, ¿eh? Óigame, hay que poner en práctica la fe. Y si la Biblia lo dice, yo lo hago. Así es esto. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Oiga, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó.
Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Bueno, ¿qué es esto de que lo hubo después que lo hubo destetado? El destete del niño era toda una celebración en los tiempos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo también se ve. Lo común era hacerlo 3 años del niño. Y el asunto era que se anunciaba al pueblo, al barrio, a la familia, a todo el mundo, y se hacía una fiesta. Ay, pobrecito Manuelito, ya va a dejar de estar chupando ahí. Y ahora sí, ya. Y la mujer, ay, qué dicha que ya solté a este, ¿verdad? Que me tenía seca, ¿verdad? Bueno, pues así. Y se anunciaba. Por eso habla tanto de esto, porque era toda una celebración. Ya pasó esa primer parte de ya ser bebé, ya caminaba, ya tenía 3 años. Lo común era 3 años, de ahí en adelante. Se dice que algunas llegaban al 4.º año, ¿verdad? Y bueno, traían las ofrendas, hacían toda una fiesta, aquello era maravilloso, y entonces la ofrenda que ella tenía por el niño, ahí la traía. Traía el becerro, vea todo lo que traía. Bueno, verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Óigame, esa gente tenía platilla, porque traían 3 animales. Hay 3 terneritos, traían harina, traían aceite, traían vino, traían de todo, porque era toda una celebración. Y dejaban al niño, Ana. Eso era el tema. Después de haberlo pedido tanto, y lo trajo a la casa de Jehová. Verso 24 dice, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. ¿Sabe qué? Si usted va a hacer una promesa, cumpla. No juegue con Dios. Cumpla. Dios te va a honrar. No había tenido hijos. Y era el mayor, el primero o el único. Pero yo voy a cumplir. ¿Se olvidará Dios de esa mujer? ¿La abandonará Dios? No, yo sé que Dios a mí, bueno, ore usted porque a usted Dios más lo escucha. No, no es así. A usted Dios le escucha. Sí, claro. No, es que a mí casi no me oye. Yo he orado y yo he pedido. No, jamás. Aquella mujer cumplió. Fue toda una celebración. La pregunta que yo le haría a Ana, ¿y qué pasó después? Porque tanto había sufrido por tener un hijo, su otra, no compañera, sino que su rival, Penina, tenía hijos, llevaba ofrendas, el Cana le daba las ofrendas para llevarlas al templo, y ella, solo uno, y el único, lo había ofrecido, pero cumplió. ¿Qué harías si fuera usted? ¿Qué haría yo? Y tenerlo 3 años, haberlo tenido en la panza, ¿verdad? Sentir los dolores. 3 años dándole de mamar, cuidándolo, pero tengo que cumplir mi promesa. ¿La cumplirías? No hay más hijos.
Verso 25. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy, se recuerda, aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Qué historia, ¿no? Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Quedaría ella sin hijos? La historia en ese capítulo termina ahí. ¿No sabe qué hizo Dios? Le dio hijos e hijas, pero cumplió su palabra. Es necesario, ¿sabe qué? Orar en el temor de Dios. Orar y cumplir. Y estar seguro que la oración que yo hago verdaderamente está en el temor de Dios. Mire, tengo 4 cosas de esta enseñanza. Escuche. Permítame un momento. Sí. 4 cosas. La primera enseñanza, una oración conforme a la voluntad de Dios. Haga una oración hoy conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si usted quiere pedir hijos, ya es cosa suya. Yo le pido a Dora que por amor de Dios no, ¿verdad? Que haga otras peticiones, ¿verdad? Pero si lo hace yo, le digo, no. Bueno, haga una oración conforme a la voluntad de Dios. Número 2, escuche. Ana cumplió su promesa. Si usted va a prometer, cumpla. Pero si su oración es pedir al Señor que el Señor te ayude, excelente. Pero si usted se atreve a entrar al nivel de la promesa, no se atreva a no cumplir. ¿Ya? Señor, quiero amarte. Señor, quiero adorarte. Yo te prometo, Señor, que mi vida es para ti. Bueno, cumpla. Cumpla. Sea valiente. ¿Será que Dios no te va a ayudar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero si su oración es, Señor, mira, ayúdame a buscar de ti, a amarte a ti sobre todas las cosas. Excelente. Estás orando dentro de la voluntad de Dios. Hay que saber orar y saber a quién estás orando. 3. Mire, Ana lo dedicó todos los días de su vida. No es que cuando ya fue más grandecito, véngase y déjese viejo. Y no haga eso. Ahí no le pagan nada. Venga para acá. Mire que aquí. Y empezó a hablar mal de... No. Todos los días. Cada año, Ana le llevaba una ropita. Porque el muchacho crecía. Cuando Ana y su esposo subían y traían las ofrendas, le traía también la ropita a su hijo. Pero él quedaba ahí. Venía, salía, visitaba y todo, y hacía su vida normal, pero era dedicado a Dios. Porque esa fue la promesa. Y Dios le dio hijos
e hijas. Y mire qué bello. Esto es lo que sucede cuando he orado conforme a la voluntad de Dios. Es que me siento tan triste. ¿Lo ha escuchado? Es que me siento tan deprimido. Es que me siento tan alejado. Vamos, Dios está ahí. Dios no te va a abandonar. Recuerde, yo oré conforme a la voluntad de Dios. Dios, dame más de tu paz. ¡Ah! ¡Qué lindo! Créalo. Acéptelo. Viva aquello. Hoy hacemos peticiones al Señor y cuando Dios da la respuesta, yo necesito, Laurita, usted me podría buscar más lapicitos de estos abajo, porque yo creo que vamos a tener. Y esto vamos a hacerlo ahora después. Yo traje aquí unas tarjetitas bien bonitas. Ahí están. Una para cada uno. Para que usted haga su oración para este 2024. No se lo dé a nadie. No se lo enseñe a nadie. Ni a su esposo, esposa, mamá, papá, hijos, a nadie. Es suya. Esta oración de Ana fue una oración pública. Porque está escrita aquí. Y por ya varios miles de años sigue hablando Ana con su oración, pero su petición es suya. No quiero saberla. Cuando usted la escribió, ciérrelo, métalo a la Biblia o échelo en su billetera, en su cartera, guárdelo y téngalo para este 2024. Muy bonito. Y de vez en cuando, échele un ojito a ver cómo va la cosa. ¿Verdad? No tiene necesidad de contarme. Si usted quiere contarme, me cuenta. ¿Verdad? Yo no voy a divulgarlo fuera de Centroamérica, ¿verdad? Hasta aquí va a quedar conmigo, ¿ya? O desde el púlpito, pero nada más, imagínense. Sí. Mis hermanos, hagamos la oración y que sea Dios el que le guíe. Ah, sí, está bien. Téngamelos ahí, Laurita. Óigame. Hoy hacemos peticiones al Señor y cuando Dios da la respuesta, ¿cómo será mi agradecimiento a Dios? Oraba por tener familia y ahora que tengo familia, oramos por salud. Bendice mi familia. Otros, bendice mi matrimonio. Otros, dame trabajo. Otros, arregla mi situación. Otros, Señor, ayúdame con mi esposo, con mi esposa. Y cuando tengo la salud, me olvido de Dios. Así es el agradecimiento. Qué raro, ¿no? Me aparto a mis propios placeres, porque ya tengo buena salud. ¿Y a quién le pediste salud? Dios pone su mano en mi familia, pone su mano en mi matrimonio y me olvido de Dios. Porque ya no necesito, porque ya todo está bien. Dios me dio la sabiduría, la inteligencia de ver cómo saco adelante mis negocios y me pongo al día y ya cuando estoy, me olvido de Dios. Le pido trabajo y me olvido hasta de diezmar y de la iglesia. Dios me solucionó aquel problema dificilísimo del negocio que todos lo teníamos perdido y ahora me pierdo. No es Ana. El ejemplo que tenemos aquí, un ejemplo, mis hermanos, que esto está desde, bueno, ya va a tener, y le voy a decir cuánto, 2, 3,
3200 años tiene este mensaje y todavía se predica tan fresco como hoy. Pero qué bello es tener la alegría y la paz de Dios cuando Dios responde. Amén. Amén.